Muy bien, vamos a comenzar esto. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy y justamente es el tema de apendicitis aguda. Este es un tema sumamente importante y he hecho que justamente esta clase tenga ciertos objetivos, ¿no? Para ustedes. Es, uno, recordar lo que siempre hacemos, ¿no? Con todos los temas, la parte anatómica. Dos, vamos a revisar la fisiopatología del apendicitis. Vamos a ver cómo se hacen los diagnósticos y lo ideal hacer un diagnóstico oportuno antes de las complicaciones. 4, vamos a verificar diagnósticos diferenciales según edad y sexo. 5, vamos a ver cómo manejamos pre- y postoperatorio del paciente. Hemos llevado al anterior semestre, vamos a recordar un poquito. Y por último, vamos a revisar algunas complicaciones posquirúrgicas más frecuentes. No sé si me escuchan todos, estamos todo en orden, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Perfecto, vamos a empezar con algo de historia. En 1827, Melier fue pues uno de los primeros que describió justamente esta inflamación del apéndice. En 1887, Morton ya hace la primera apendicectomía exitosa, ¿no? O sea, este cirujano realiza la apendicectomía, la describe. McBurney, en 1889, 2 años después de Morton, ya describe algunas otras características semiológicas de la apendicitis, lugares precisos de dolor, y además va a publicar un tipo de incisión, que es justamente el tipo de McBurney, para abordar directamente el apéndice. Vean que el siglo XVI, antes de conocer como patología la apendicitis, se denominaba la patología como tiflitis. La tiflitis era la inflamación del ciego. Entonces, así es como han ido evolucionando, digamos, la terminología con lo que es la apendicitis. Entonces, en el siglo XVI todavía se utilizaba como tiflitis o pretiflitis, la inflamación que era toda esta región, ¿no? Pensaban que era el ciego el que se inflamaba y no sabían ni que se conocía que existía un apéndice. Ya en Washington, en 1886, Reginald Fitz, pues en una reunión en la Asociación de Médicos Americanos en Washington, ya hace que la tiflitis desaparezca en sí y se maneja más que nada el término de apendicitis. Entonces ahí es como se describió la apendicitis por primera vez. El apéndice normal en sí es un residuo que está subdesarrollado a nivel del ciego, ¿no? Es la primera porción del intestino grueso. Va a medir de 8 a 10 centímetros aproximadamente de longitud y unos 4 a 8 milímetros de diámetro. En los adultos está implantado en la parte inferior, la cara interna del ciego, en la confluencia de las tenias. Ustedes van a recordar eso de la parte anatómica. Esta se continúa, ¿no? El ciego, y algunas veces se encuentra cerca del repliegue valvular, ¿no? Cerca a este nivel vamos a ver las posiciones anatómicas que va a describir algunos apéndices. En algunos ancianos se encuentra un poco más reducido en tamaño, está algo incluso obliterado en la luz, se produce una fibrosis, ¿no? Porque ya no tiene una funcionalidad en sí. Y en sí, la funcionalidad nos describe también parte de la histología, es esto, ¿no? Que está dado en un corte, si haces un corte histológico, el lumen apendicular, vemos gran cantidad de ¿qué? De folículos linfoides. Estos folículos linfoides que se encuentran en el apéndice, en la segunda semana después del nacimiento son abundantes, que casi hasta 200 folículos que llegan a instalarse hasta los 20 años. Luego van desapareciendo a la mitad hasta los 30 años sin folículos y después de los 60 años desaparecen completamente, ¿no? O sea, este es un órgano linfoide que justamente en los primeros años de vida sirve, digamos, de forma activa. Y
aquí pongo una pregunta, ¿qué importancia tiene en la edad el paciente justamente en relación a los folículos linfoides con el dolor abdominal? Esto, obviamente que como ya va desapareciendo estos folículos linfoides a medida que pasan los años, el dolor abdominal tampoco es tan intenso, ¿no? Entonces, descifrar o diagnosticar una apendicitis es mucho más complejo cuando pasa más edad, ¿ya? Aquí tenemos una descripción, una representación del apéndice normal, ¿no? Aquí está justamente en la parte inferior, cara interna del ciego, la confluencia de las tenias, y ahí es donde sale el apéndice. Y el mesopéndice generalmente está cerca a lo que es la válvula iliocecal, está irrigada o está contenida ahí la arteria apendicular, que es una rama, ¿no?, de un tronco que les había descrito ya anteriormente, que termina justamente en la artéria mesentérica superior. El drenaje venoso va a salir justamente por acá también, por el mesopéndice, va a desembocar en el sistema portal. Los linfáticos van a drenar a cadenas ganglionares que están cerca hacia lo que es la parte iliocólica, ¿no? Entonces, esta es justamente la parte estructural anatómica del apéndice. Aquí están las variaciones anatómicas del apéndice, que es justamente lo que les decía hace rato. Lo normal, lo más usual, digamos, es que el apéndice, miren, ni siquiera vaya hacia abajo, ¿no? Es que esté yendo un poquito hacia arriba y hacia atrás. Ya está escondido el apéndice, un 65%. Tenemos otra disposición que va hacia abajo, que es algo pélvico, un 30%, ¿ya? La preiliar, como pueden ver, se va hacia adelante del ilio, 2%, menos del 1% va detrás del ilio, que es la retroiliar. Esto obviamente son artículos anglosajones, europeos, que generalmente encuentran este tipo de apéndice. La mayor parte, por lo menos en la parte latinoamericana, nosotros como latinoamericanos encontramos un apéndice en esta posición, ¿ya? Una posición algo pélvica, ¿ya? Y por eso vamos a ver justamente la clínica que vamos a tener. Si nosotros hacemos cuatro cuadrantes, diagramamos cuatro cuadrantes desde la inserción del apéndice, que sería una línea horizontal acá y otra línea vertical acá, podemos colocar las diferentes posiciones del apéndice, que sería algo mucho más didáctico para ustedes, ¿no? Una posición pélvica, una subsecal, una retrosecal, una preiliar y una postiliar, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos encontrar. Esto va en relación también a la clínica. Ahora vamos a ir desglosando también eso. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que tenemos? La incidencia generalmente es en pacientes jóvenes, ¿no? Aquí tenemos una incidencia máxima hasta los 20 años, ¿no? Y la media que se calcula, digamos, de las apendicitis que se operan son a los 22 años. Los extremos de la vida son raros, ¿no? Encontrar apendicitis, ¿no? Menores de 5 años, mayores de 60, 70 años, muy, muy raro, aunque hemos operado a adultos mayores de 80 con apendicitis, pero se encuentra. Afecta por igual a ambos sexos, excepto en la pubertad, que generalmente es una relación de 3-2 en relación varones a mujeres, generalmente es más en mujeres, en varones, perdón. Este puede tener un diagnóstico errado varias veces y generalmente cuando es el sexo femenino, hasta en un 22.25% en relación al 9.3%, ¿no?, en varones. Entonces, un poquito más difícil en la mujer. ¿Por qué? Porque la estructuración anatómica de acá en la mujer es que haya trompas, haya los ovarios, ¿no? Entonces tenemos la parte ginecológica acá que puede confundir con una apendicitis. Entonces, en general, un diagnóstico erróneo entre ambos sexos podemos tener una media de unos 15.3% de diagnóstico errado. Es difícil de diagnosticar, como les decía, en algunos casos, ¿no? Como en las etapas límites de la vida o precoces de la vida. ¿Por qué? Por el desarrollo de los folículos linfoides, como habíamos indicado en las primeras diapositivas. Dentro de lo que es la patogenia, nuevamente volvemos a recordar a Sheridan Fitz, ya que en 1886 describe, ¿no?, como término en sí la apendicitis.
Y esto hace que se diferencien de enfermedades no quirúrgicas del ciego, como cuáles, como la tiflitis en sí y como las apendagitis. Las apendagitis son inflamaciones de los apéndices epiploicos que están pegados al ciego y generalmente se dan en pacientes menores, ¿no?, de edad, o sea, en pediátricos. ¿Qué es lo que indica en sí el fundamento preciso de una apendicitis? Es la obstrucción de la luz. O sea, cuando se obstruye la luz, sabemos que ese apéndice va a producir un proceso inflamatorio que es irreversible muchas veces y termina en una apendicitis. Entonces, ¿por qué se obstruye la luz apendicular? Fecalitos, parásitos, aquí podemos ver helmintos, besoares o tricobesoares, hemos visto que se pueden comer cabellos y demás cosas, ¿no? Algunas veces se obstruye por otras situaciones como medios de contraste cuando se hace estudios de colon, ¿no?, con contraste. Y la obstrucción, esa es una obstrucción intrínseca, ahorita las vamos a desglobar y vamos a tener otro tipo de obstrucciones que son extrínsecas. Entonces, el acontecimiento inicial una vez que se obstruye es la ulceración de la mucosa. Como les digo, aumenta la tensión a nivel intraluminal y puede producir una ulceración de la mucosa. Y otra relación a esta ulceración de la mucosa es producida por virus, por Yersinia pestis, que es una bacteria, alguna hiperestimulación de crecimiento de folículos linfoides por otro tipo de enfermedades, ¿ya?, o estímulos radioactivos, radiación, o algunas veces son causas totalmente desconocidas que nunca encontramos la causa de por qué se ha inflamado ese apéndice, ¿no? Aquí está la etiopatogenia en sí. Hemos indicado que es la obstrucción luminal. Generalmente dentro de la parte luminal, no es laminal, luminal, son fecalitos, parásitos, cuerpos extraños, o extraluminal, que pueden ser factores parietales en sí, como la hiperplasia de los folículos linfoides, o tumores, que son extrínsecos a todo esto, ¿no? Algunas veces los desconocidos son factores extraparietales, ¿no? Y la causa no obstructiva, que, como les digo, puede ir relacionada a factores extraparietales como, ¿qué?, como radiaciones, con hiperproliferación de folículos linfoides, o que el tejido se produzca cambios morfológicos en la celularidad, ¿no?, displasia, metaplasia, etcétera, y puede producir justamente ese tipo de etiopatogenia. Estos son los fenómenos que siguen a la obstrucción. Una vez que se obstruye, ¿no?, se acumula moco y pus. Esa pus que está por bacterias que migran por translocación bacteriana, o las mismas bacterias que se han acumulado en el lumen, hacen que se produzca ese proceso infeccioso. El aumento de la presión intraluminal hace que trate de dilatar ese apéndice, que es pequeñito, ¿no?, es una estructura pequeña, hemos visto que no mide mucho. Compromete al principio un drenaje venoso, luego hace un compromiso del drenaje linfático, donde ya te produce una apendicitis focal aguda. Hay aumento de la presión, el drenaje venoso, como les decía, se infecta y se produce una apendicitis supurada. Ahorita vamos a ver la evolución anatopatológica. Y va a seguir continuando el proceso de ese apéndice ya con alteración de la parte arterial. Entonces, primero, el drenaje linfático es alterado, te produce una apendicitis aguda, focal. El drenaje venoso, por el aumento de la presión, sigue lastimando ese apéndice, se produce una apendicitis supurada, y posteriormente el último que se lastima es el drenaje arterial, donde ya el apéndice empieza a gangrenar, necrosar totalmente, y se producen las apendicitis gangrenosas, ¿no? Continúa el proceso y esa pared del apéndice se vuelve más débil y busca una salida, porque hay un aumento de la presión intraluminal, y busca una salida como si fuera una olla a presión que está tratando de sacar todo el vapor, y busca justamente esos lugares más débiles de la pared. Y perfora el apéndice, donde ya tenemos una apendicitis perforada, donde va a llegar, vamos a ocultar esto, donde va a llegar a producir peritonitis localizadas y posteriormente peritonitis generalizadas, ¿no? Entonces esa es la evolución en sí de una apendicitis. Aquí está la historia natural, ¿no? Ya algo más desglosado, no tanto como lo anterior, ¿no? Apendicitis perforadas, vemos, y ya que lo que hemos dicho, la peritonitis localizada, la generalizada, que me hemos quedado. Y si este camino, si no va por este camino, o sea, si no se derrama, digamos, toda la perforación a la cavidad abdominal,
puede llegar a este otro camino, a plastronarse. Este se denomina plastrón apendicular o masa apendicular. ¿Por qué? Porque todos los órganos vecinos, el epiplón, intestinos, heces intestinales, incluso la misma pared, el peritoneo que está cercano, pueden producir un plastrón y llegar a contener todo eso y no reventar, o sea, no esparcir toda la infección en la cavidad abdominal como las peritonitis. Entonces, este sería otro camino de una peritonitis ya complicada, de una apendicitis ya complicada, ¿no? Y esto va de la mano de los abscesos apendiculares. ¿Por qué? Porque ya el apéndice infectado ya es un absceso apendicular en sí. Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos sobre lo mismo. O sea, repito y repito, repito para que vayan justamente entendiendo. Nuevamente, la apendicitis se da por obstrucción de la luz apendicular en la mayor parte, ¿no? Entonces, la mayor parte está dado por eso. ¿Y qué es lo que te da? Pues se da por fecalitos, cuerpos extraños, parásitos, todo lo que les he dicho. Y alguna vez por hiperplasia linfoide, que estadísticamente en la literatura pues puedes encontrar también en gran medida. Aquí tenemos la luz apendicular obstruida, produce aumento de la presión intraluminal. Esa presión del aumento intraluminal primero altera la circulación linfática, vaya produciendo una apendicitis, luego obstruye la parte venosa, lastimando mucho más ya la pared apendicular. La circulación ya arterial, donde va a producir isquemia, produce gangrena, necrosis de todas las paredes, empieza en la mucosa. Obviamente las bacterias ingresan en gran medida ahí, se infecta fácilmente. Y al tener gran tensión, gran presión intraluminal, busca una salida de la pared que ya está lastimada con esta isquemia y lo perfora. Entonces, esa es la fisiopatología de las apendicitis. ¿Ok? Hay formas especiales de apendicitis también. En niños, en ancianos, en embarazadas y en inmunodeprimidos. O sea, no es lo mismo, incluso en la clínica es diferente la presentación. ¿Por qué? Porque tienen otros parámetros en lo que es el desarrollo del apéndice o en la ubicación anatómica, ¿no? Por ejemplo, el embarazo, el ciego ya está desplazado mucho más hacia arriba, ¿no? Y el apendicitis ya no duele pues la fosa ilíaca derecha, sino te duele ya incluso la parte del hipocondrio derecho o el flanco, ¿no? Derecho y hasta la espalda, la parte lumbar. En los infantes y niños y en ancianos, esto va casi de la mano. La diferenciación de síntomas es bien complejo, ¿no? Porque el dolor muchas veces no es muy evidente o se puede sospechar que puede ser de otra característica. No hay cronología, vamos a hablar de la cronología de Murphy enseguida. A veces no existe tampoco fiebre y nada de diarreas ni vómitos, nada. Sí está irritable el niño porque le duele, pero no es evidente, digamos, la presencia de una apendicitis. Y en los ancianos lo mismo. Dentro de lo que es los ancianos, el mismo epiplón es más pequeño, el apéndice se hace también más pequeñito, entonces la lógica de encontrar una sintomatología clásica es totalmente diferente. Y en pacientes inmunodeprimidos, obviamente estamos hablando de tuberculosis, HIV, incluso pacientes que tienen neos o tienen tratamientos para cáncer, el dolor que pueden sentir puede ser difuso, puede ser en todo el abdomen y no te englobaría, digamos, a pensar que es una apendicitis. Entonces, son formas especiales que pueden presentar las apendicitis este tipo de pacientes. Nuevamente, otra vez, reitero, repito, las apendicitis se producen por obstrucción del lumen apendicular en su gran mayoría. Y esto hace alterar todo, ¿no? Alteración de los drenajes. Linfático primero, venoso después y arterial el último, ¿no? Al hacer todo esto, va cambiando toda la estructuración hasta que va a producir perforación, ¿no? Cuando produce perforación, cuando se está produciendo este proceso inflamatorio, obviamente las bacterias producen toxinas, producen reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces estamos hablando que va a haber una producción de otro tipo de celularidad, ¿no? Y otro tipo de factores, digamos, de lo que son la parte inflamatoria, ¿no? Y te van a dar reacciones sistémicas, ¿cómo qué? Como fiebre, taquicardia y ante un laboratorio leucocitosis. Entonces, esto es
esto va a ir englobando y ya estamos uniendo esto hacia lo que es la parte clínica. Muy bien. Cuando hay infección de la serosa pendicular y el peritoneo, hemos llevado peritonitis, se van a acordar, ¿no? Va a haber un dato que se denomina irritación peritoneal, que es el dolor justamente, y más cuando tú haces la maniobra, a la descompresión brusca, ¿ya? Y este es un dolor somático, generalmente localizado en la fosa ilíaca derecha. Este aumento de la presión de las arteriolas producen infartos, microtrombos, y te produce necrosis de la pared, llegando a perforar lo que habíamos dicho anteriormente, la pared apendicular, produciendo todo que este débito intraluminal se desparrame, digamos, hacia lo que es el peritoneo y produzca una reacción peritoneal, ¿no? Eso es lo que hemos visto también en peritonitis. Muy bien, aquí también nuevamente gráfico, ¿no? Obstrucción, vemos que la mucosa se ha obstruido, se va inflamando progresivamente con todo lo que les decía, ¿no? La parte linfática, venosa, etcétera. Y como sigue aumentando de volumen, busca, por la isquemia que se da en la pared, busca un lugar de salida y perfora. Al perforar, irrita lo que está adyacente a todo esto, que es el peritoneo, y te da justamente una peritonitis, que es la complicación en sí. ¿Ok? Ahí está más gráfico. Hasta ahí, ¿alguna duda? Bueno, absolutamente nada. Vamos a lo que es la fisiopatología. Como en todo lo que es procesos infecciosos, tenemos que saber a qué microorganismos nos enfrentamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente las características en porcentualidades de qué organismos están en gran medida a ese nivel. Se van a acordar que el colon obviamente maneja gran cantidad de Escherichia coli, ¿no? Entonces tenemos 80% aproximadamente de Escherichia coli, que es un gram negativo, un bacilo gram negativo, 70% de Bacteroides fragilis y hasta podemos encontrar pseudomonas, ¿no? El 40%. Aquí tengo un cuadrito que se los he colocado para que vean que hay aerobios y anaerobios a ese nivel y tenemos que jugar la parte de antibiótico-terapia para cubrir todo ese tipo de cepas, ¿no? De ese tipo de microorganismos. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar en lo que es la bacteriología de la apendicitis. Y en conclusión, todo lo que hemos hablado se concluye en esta última diapositiva, que es la evolución anatopatológica de la apendicitis. Cuando se instaura una obstrucción del apéndice, como les he explicado hace rato, se produce en primera instancia una apendicitis aguda edematosa. Se empieza a edematizar el apéndice, ¿no? Se edematiza, una vez que se edematiza esa estructura, altera la circulación linfática y empieza a producir una congestión del apéndice. Se denomina apendicitis congestiva, ¿ya? Una vez que sigue evolucionando esto, sigue aumentando la presión intraluminal, ya ha alterado la circulación linfática, va a empezar a alterar la circulación venosa y va a empezar a que la característica del apéndice, que en la congestiva era como un punteado finito de color rojo sobre un fondo rosado, se vuelve una apendicitis flegmonosa, donde ese punteado finito se vuelve un punteado más grosero, e incluso se produce como si se estuvieran uniendo esos puntitos, ¿no? Entonces se denomina flegmonosa. Así es como vemos los cirujanos cuando encontramos los apéndices. Sigue evolucionando a esfacelante, que entre flegmonosa y gangrenosa, solo histológicamente podríamos encontrar el esfacelante, porque macroscópicamente la esfacelante parece una flegmonosa. Posteriormente ya altera la circulación arterial, entonces empieza a producir necrosis y se denomina gangrenada o necrotizante la apendicitis. Una vez que ha producido todo esto hasta el punto 5, consideramos acá que es una apendicitis no complicada todavía. Pero el momento en que las bacterias empiezan a salir a través de la pared, se perfora la pared, o empieza a producir plastronoperitonitis, ya denominamos apendicitis complicadas. Entonces, dos vías les había dicho. Llega gangrenosa o puede plastronarse, se colocan todos los órganos alrededor del apéndice y lo encapsulan, o puede que no se forme un plastrón,
y venza, se perfore y vaya a producir una peritonitis. Significa que primero se va a hacer en esa región, que es localizada, y si dejan pasar varios días o más horas, va a generalizar todo el abdomen y se va a infectar todo el peritoneo, ¿no? Entonces se denomina generalizada ya la peritonitis. Ya hemos llevado eso. Aquí tenemos algunas fotos, justamente de apendicitis, ¿no? La primera fase de hematosa catarral está así, hinchadita, rosadita, ¿no? Entonces está enrojecida. Una supurativa más hinchada, con gran cantidad puede haber líquido libre, ¿no? Tiene plaquitas fibrinosas, ¿ya? Entonces ya es diferente, aumento de volumen. Aquí era gangrenosa, ¿no? Porque empieza a cambiar la coloración. Miren cómo se hace. Si no viéramos esta parte, si solo vieran esta partecita de acá, sería como una flegmonosa. Así vemos las flegmonosas, ¿no? Así como si tuviera varices, digamos, en el apéndice. Pero aquí ya tenemos un dato de que empezó a cambiar de coloración ciertas partes del apéndice, en este caso cerca de la base, y se está isquemizando. Entonces ya hay una alteración de la irrigación arterial, ¿no? Entonces esta es una fase gangrenosa. Cuando se perfora, generalmente por fecalitos, esto es lo que más encontramos, vemos la perforación, aquí está la base del apéndice, esta es la punta, esto es el meso, y aquí está la perforación del apéndice y su fecalito, ¿no? Entonces, esa es ya justamente una fase ya perforada, ¿no? Después de la gangrenosa, y puede haber producido ya una peritonitis o se ha aplastonado. Muy bien, eso es lo que tenemos en lo que es la parte de la evolución anatopatológica, la fisiología, la histología, todo lo que les he explicado. Y en conclusión de esta parte, apendicitis se da generalmente por obstrucción del lumen apendicular. Hay algunas otras causas poco conocidas o por otras situaciones que son en porcentajes mucho menos frecuentes, ¿no? Como obstrucción por compresiones extrínsecas de un tumor, que es rara vez que encuentres, aunque se encuentra alguna vez, o radiaciones que han producido hiperestimulación de los folículos linfoideos o procesos virales, ¿no? Es más raro todavía. ¿Qué vemos en la clínica? Murphy, un autor, hace que, o describe una cronología, y la cronología, pues, es una sucesión de hechos en una línea de tiempo, ¿no? Eso es cronología. Este autor hace que la cronología sea justamente esto en una línea de tiempo. Primero es el dolor abdominal. El dolor abdominal que describe Murphy y que describe toda la literatura clásica, un paciente que presenta primero un dolor a nivel epigástrico, ¿ya? El dolor es en el epigastrio y posteriormente ese dolor va a empezar a migrar hacia lo que es la fosa ilíaca derecha. ¿Cuánto tiempo va a migrar desde el epigastrio hasta la fosa ilíaca derecha? Aproximadamente 4 a 6 horas, ¿ya? El primer dolor, el que es en el epigastrio, es tipo visceral, donde la intensidad es leve, poco descriptible por el paciente. Generalmente piensa que le ha hecho mal alguna comida, ¿no? O sea, no es una intensidad muy fuerte, por eso es tipo visceral. Y cuando emigra y llega ya a la fosa ilíaca derecha, este dolor se vuelve somático, y este dolor es mucho más intenso. Algunas descripciones indican lacinante, que es un dolor penetrante, y se acompaña muchas veces por ganas o urgencia de ingresar a defecar o eliminar gases, pero que no las puede a veces canalizar, ¿ya? Entonces, dolor es lo primero que indica cronología de Murphy. ¿Pero qué tipo de dolor? Primero en epigastrio y luego si irradia fosa ilíaca derecha. Cambia de lo que es el epigastrio a la fosa ilíaca derecha en 4 o 6 horas, aumentando la intensidad. Segundo punto en toda esta cronología es presencia de náuseas y vómitos. Algo que te decía Murphy es el dolor precede al vómito. Si esto no precediera a esto, no sospecharías de que podría ser un apendicitis o algo quirúrgico. Entonces, el dolor precede al vómito en la cronología de Murphy. Tercer punto, anorexia o hiporexia. ¿Qué significa eso? Que obviamente tienes dolor abdominal, estás con ganas de vomitar o has vomitado, no tienes ganas de comer, entonces el paciente con apendicitis siempre o la mayor parte está con hiporexia o anorexia. Cuarto punto,
disociación axilorectal, temperatura. Hacemos una diferencia entre la temperatura axilar y la temperatura rectal, que tiene que tener una diferencia igual o mayor a 1 grado centígrado para que ingrese a lo que es la cronología de Murphy. ¿Ya? Por ejemplo, tienes una temperatura rectal de 39 y una axilar de 38. Entonces eso ya es compatible con la cronología de Murphy. Otro punto, presencia de diarreas escasas. Como el paciente ha presentado una reacción inflamatoria a nivel de cavidad abdominal, empieza a presentar íleo el paciente. Y una de sus preguntas de examen ha sido eso, ¿no? Deme ejemplos de íleo. Algunos han hecho bien, otros han hecho muy mal. Entonces, presenta íleo, se detiene el peristaltismo y en primera instancia puede tener deposiciones líquidas muy escasas, pero después termina en constipación, ¿no? O sea, ya no canaliza gases ni heces. Y eso es una pregunta clásica que hacemos a los pacientes para indicar si ha tenido deposiciones ese día, porque generalmente hacen todos los días, digamos, los pacientes por su hábito intestinal. Y por último, el último parámetro es la leucocitosis. Murphy indicaba una leucocitosis mayor a 12.000 glóbulos blancos por centímetro cúbico. Entonces, esto hay que verificar en el hemograma. Entonces, todo esto es la cronología de Murphy y, como les digo, es una secuencia de pasos que van en una línea de tiempo. Y lo más importante, aparte del dolor, que tiene que preceder al vómito, pero tiene que ir uniendo todo esto. Muy bien. ¿Hasta ahí tiene alguna duda? Nada. Muy bien. Vamos a seguir. Según la localización del apéndice, ¿se acuerdan que hemos descrito varias localizaciones por la parte anatómica? Entonces, puede haber diferentes tipos de dolor. Cuando es retrocecal, como esta imagen, ya cuando está detrás del ciego, el dolor es generalmente en región lumbar. El paciente se queja de dolor en región lumbar y no cumpliría la cronología de Murphy clásica en esta parte, de que tenga diarreas o constipación. Incluso comen y no tienen vómitos esos pacientes. ¿Por qué? Porque esto está escondido detrás del ciego y la parte intestinal está indemne, en teoría, hasta que se complique, ¿no? Entonces, las retrosecales muchas veces el paciente ni siquiera te dice que no tiene hambre, no vomita, pero tiene un dolor intenso, ¿no? Que es en región lumbar y se irradia la parte de fosa ilíaca derecha. Cuando está cerca a lo que es el sigmoides, a veces el sigmoides es muy redundante, ¿no? Y se encuentra en preileal, digamos, o en pélvico, cerca del sigmoides, se puede producir diarreas, pero son diarreas escasas, como hemos visto en la descripción de la cronología de Murphy. Cuando está cerca de la vejiga, en las pélvicas específicamente, puedes confundir que tiene una infección urinaria y te pueden dar datos de infección urinaria y te comes una infección urinaria que, bueno, que sospechas que solo es infección urinaria y te olvidas de una apendicitis. Y hemos tenido varios casos que han mandado a pacientes de emergencias con apendicitis pensando que eran infecciones urinarias. Y alguna clínica es totalmente atípica, ¿no? O sea, que no encuadra en nada. Generalmente, ¿en quiénes? En adultos mayores, inmunodeprimidos, embarazadas y en niños, en lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, la clínica es más diferente en esos casos y en algunos pacientes, digamos, en rangos etarios jóvenes, etcétera, también puede haber una clínica típica de alguna presencia de no dolor o algo, pero generalmente esto está relacionado a la ingesta o la automedicación que han hecho ellos. ¿Qué significa? Se van a la farmacia y se compran analgésicos y la clínica es totalmente atípica, ¿no? Que actualmente está aumentando mucho más este porcentaje. Dentro de los signos, hay muchos signos, y ustedes van a ver en semiología, hay muchas maniobras también, pero aquí tenemos algunas descripciones que incluso están en el Michans. Voy a ir al grano para desglosar todo eso porque son hartas diapositivas que tengo que presentarles. Bloomberg, dolor a la descompresión brusca en el punto pendicular, ¿ya? Ese es en sí y está descrito en su libro. Alguna descripción, por ejemplo, San Martino, no está descrito en su libro. San Martino es un signo donde haces una maniobra, digamos, de hacer que el paciente le haces un tacto rectal, ¿ya? Es una maniobra distractiva en sí, porque el tacto rectal en sí no debería molestarle más, digamos,
ante apretar la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Yo le hago tacto rectal al paciente, pero le duele más la fosa ilíaca derecha y le molesta menos el tacto rectal. Entonces, esa es una maniobra de San Martino positiva, que significa que tiene apendicitis. Pero si yo le hago el tacto rectal y le aprieto la fosa ilíaca derecha, y más le está molestando el tacto rectal que el apretarle la fosa ilíaca derecha, significa que es negativo. Por eso es una maniobra distractiva y no es una apendicitis en sí, ¿no? Entonces, hay varios signos, ¿no? Obturador, psoas, LCN. LCN es para verificar apendicitis retrosecales. Manejas o agarras tu mano examinadora a la derecha, la abres como una tenaza y a dos traveses de dedo por encima de la espina ilíaca anterosuperior, agarras con tu pulgar y la parte de la tenaza de atrás con los otros dedos en la parte lumbar y aprietas. Si eso duele, pues es un LCN positivo y es alta sospecha de que es retrosecal la apendicitis. Entonces, quiero que esto lo revisen en lo que son sus libros de cirugía en mi chance y van a tener ya todo en orden. Esto ya lo han llevado, ¿no? Esto yo lo voy a pasar también. Signos también, aquí están varios signos que se los he ido sacando, hay un montón de signos. Chutro, por ejemplo, algunas veces vemos como desviación del ombligo hacia el lado derecho, entonces está con su desviación, ¿no? Entonces tienes varios signos. Todo eso van llevando en semiología, lo van a leer y lo van a revisar, por favor. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aparte de la característica que Murphy nos había indicado hace mucho tiempo, hace casi 2 siglos atrás, Alvarado, que es un médico colombiano, ha dado una escala y ha normatizado una escala que es muy interesante, ¿no? Porque es un médico que trabajaba en un segundo nivel en Colombia y pues no tenía ni ecografía, no tenías radiografías, no tenías nada, solo tenías tu laboratorio y nada más y tu mano, ¿no? Entonces, ¿qué hace Alvarado? Agarra, describe 3 cosas: síntomas, signos y laboratorio. Dentro de lo que son los síntomas, busca migración del dolor y le da un puntaje, ¿no? Entonces, los puntajes se van sumando y vamos encontrando varias cosas. A más alto puntaje, pues la apendicitis obviamente estaría instaurada. A menos puntaje, la apendicitis estaría negativa. Entonces ahí ustedes ya van a ir buscando, porque les voy a dejar, bueno, les iba a dejar una tarea que aquí lo había puesto, que los valores, miren, a mayor a 7 ya es una apendicitis. Entre 4 y 6 no es concluyente. Entonces, de 4 a 6 no es concluyente, pero es posible, o sea, posibilidad de apendicitis. Y menor de 4 es probable, probabilidad de apendicitis, o sea, diferente, es probable a posible, ¿no? Entonces, ustedes con todos estos parámetros en la escala de Alvarado pueden sacar ya el puntaje en sí, los scores, y viendo cuál puede operarse y cuál no va a poder operarse. Obviamente actualmente tenemos ecografías, radiografías y muchas cosas más, pero como les digo, a veces están ustedes solos en el mundo y solo van a tener un laboratorio y pueden englobar una escala de Alvarado y les va a ayudar a llegar a un diagnóstico. Muy bien, vamos dentro de lo que son síntomas y signos. Habíamos hablado de la cronología de Murphy, que habían algunas cosas que vamos a ir desglosando, como la anorexia, ¿no? O la hiporexia, que generalmente es lo más común, porque llega un paciente y lo primero que le preguntas, ¿has vomitado? ¿Tienes hambre? Y te dice, no tengo hambre. Y tal vez ni ha vomitado, ¿no? Pero no tiene hambre el paciente. Algunas presentaciones atípicas, más frecuentes, están dadas, como les decía, ante la ingesta de automedicación, analgésicos específicamente, ¿no? Vas vos a la farmacia, me duele aquí, les muestras, me duele mi abdomen, me duele mi estómago, y lo primero que te dan es tramadol a veces, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado, hay que hacer una buena anamnesis con este tipo de pacientes. ¿Okay? Presencia de condiciones o enfermedades crónicas, que puede ser tuberculosis, puede ser otro tipo de enfermedades que van a dificultar o retrasar el diagnóstico. Bueno, hemos visto algunas variables anatómicas que hay que evidenciar bien y poder describirlas o descartarlas, ¿no? Como retrosecales o pélvicas, porque te pueden dar otro tipo de patologías que puedes pensar, como infecciones urinarias, por ejemplo. Aquí están los laboratorios básicos que pedimos y ustedes lo han llevado conmigo en el anterior semestre, ¿no?
Bueno, aquí ya anexamos actualmente anexamos la prueba rápida de COVID, ¿no? Hemograma, glicemia, creatinina, coagulograma, grupo sanguíneo, prueba rápida de HIV. Mujeres, obviamente sí o sí, hay que, si no se ubica muy bien la fecha última de menstruación, antes de embarazo, tal vez descartar con ego las mujeres, ¿ya? Pero esto es el básico preoperatorio. Como parte de imágenes, una radiografía simple de abdomen te sirve de mucho. Podemos ver niveles hidroaéreos, podemos ver imagen en pila de monedas, ¿no? Que son datos indirectos de una apendicitis. Indirectos, les digo, porque no hay imagen patognomónica radiológica para describir apendicitis, por si acaso. ¿Ya? Y eso ya han llevado en radiología ustedes. Entonces, la parte radiográfica, buscas imágenes indirectas de la parte de ilio. Ecográficamente, depende mucho del ecografista, es operador dependiente, va a buscar el apéndice en la fosa ilíaca derecha y va a tratar de encontrarlo, ¿no? Hay imágenes clásicas como una salchichita que tiene que medir, o la imagen en ojo de buey o en escarapela, que significa que ha encontrado ya un apéndice que tal vez está mucho más inflamado y se puede identificar. Pero ecografía es operador dependiente, muchos no identifican fácilmente. Y obviamente la tomografía, ¿no? O sea, ya una tomografía es mucho más evidente, donde puedes ver todos los cortes axiales y puedes verificar la fosa ilíaca derecha en todo su esplendor, ¿no? Hay ciego, si ves distorsión de las imágenes, ahí puede ser una apendicitis, etcétera. Entonces, también tienen que ustedes, como médicos, prepararse con estas imágenes, ¿no? Ver radiografías, ver ecografías y ver tomografías. Yo no sé cómo fue su capacitación en el semestre de radiología, pero espero que haya sido bueno, porque si no, ustedes no van a llegar muy lejos con los diagnósticos. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Aquí incluso un fecalito se puede ver, ¿no? Que el fecalito, ¿no? Así que, pues hay varias imágenes, ¿no? Hay imágenes de niveles, ¿no? Aquí hay algunas imágenes incluso de distorsión de la asa colónica, ¿no? Del colon ascendente, así que pueden encontrar varias, ¿no? Pero como les digo, la imagen radiológica no es patognomónica para descubrir una apendicitis o diagnosticar la apendicitis. El diagnóstico de la apendicitis es clínico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos laboratorio, lo que hemos visto. A veces hay mucha leucocitosis, a veces no. Por si acaso, si no hay leucocitosis, tampoco vas a decir, porque no tiene leucocitosis, no es apendicitis. Cuidado sea un adulto mayor, sea un niño y no haya hecho leucocitosis, o algunos adultos no hacen leucocitosis porque se automedican y todo está aparentemente normal. ¿Ok? Siempre complementamos en mujeres específicamente, ego, ¿no? El ego, si es patológico, ya podríamos sospechar, pero si a pesar del antibiótico a las 24 horas sigue el dolor, ya hay que pensar nomás que puede ser que sea una apendicitis en esa mujer. Imagenología ya lo hemos visto, aquí están por lo menos algunos datos estadísticos que te estoy poniendo, la tomografía, ecotogramografía, radiografía, resonancias, ¿no? La sensibilidad y la especificidad están acá desglosados porcentualmente, pero como les digo, y les vuelvo a repetir, el diagnóstico de una apendicitis es clínico. Sintomatología, signos, las maniobras que tú hagas, cómo haces tu maniobra, etcétera, eso es importantísimo. Vamos a lo que es la ecografía, les decía, ¿no? Que es operador dependiente. La sensibilidad es 75-92%, pero es operador dependiente, por si acaso, ¿no? Y aquí creo que tengo algunas imágenes, aquí está, ¿no? Aquí es el apéndice, por ejemplo, como una salchichita, lo pueden ver. Esto se tiene que medir, ¿ya? O pueden ver como si fuera un corte transversal, ¿no? Así como si lo hubieran cortado acá, de frente, digamos, como una imagen redondeada, que ahí las descripciones clásicas es la imagen de ojo de buey o de escarapela, ¿no? Entonces, hay como varios segmentos que van formándose y haciendo una imagen redondeada. Ecotomografías abdominales o la ecografía Doppler, ¿no? Que te puede ayudar a encontrar el apéndice, aquí está el apéndice, aquí está el meso, ¿no? Y puedes medir ya y localizarlo mucho mejor. Todo esto es operador dependiente, por si acaso, ¿ya? Bueno, habíamos dicho que si la apendicitis se instaura y
la cronología de Murphy en la migración es de 4 a 6 horas del dolor, y en 48 horas la mayor parte de los apéndices se perforan, el 80% se perfora, ¿ya? Puede haber falsos positivos, falsos diagnósticos, digamos, generalmente en mujeres, el 15.3%, ¿ok? Una vez que identificamos, ¿no?, la enfermedad apendicular, la apendicitis, pues termina en la parotomía, una laparotomía exploratoria. ¿Qué significa eso? Que vamos a revisar la cavidad abdominal a ver realmente si es una apendicitis o puede ser otra situación. Por eso ponemos la laparotomía exploratoria. ¿Ok? Muy bien. Aquí está, bueno, seguimos la parte imagenológica, la parte del diagnóstico, la tomografía, sensibilidad 98, especificidad 100%, como pueden ver. Es mucho más congruente con la tomografía, pero no vas a estar pidiendo a todos tomografía cuando llega una apendicitis o sospechas de una apendicitis, ¿no? Y además ustedes tienen que saber evaluar y verificar las imágenes. Si no saben, por más que pidan, no van a encontrar nada, ¿no? Así que eso como recomendación. Si ustedes no saben describir una tomografía, que hay un fecalito que está en el apéndice, ¿no? Si no saben describirla, en vano van a pedirse. Bueno, vamos a acelerar esto acá. Muy bien, las complicaciones. ¿Qué pasa? Que una vez que se instaló la apendicitis, obviamente la complicación va a ser una peritonitis o un plastrón, pero aparte de eso puede haber otras complicaciones sistémicas y mucho más graves. Cuando se altera ya el drenaje, hemos visto que hay alteraciones de los drenajes linfático, venoso, arterial. Cuando se altera el drenaje venoso, puede producir microtrombos, pequeños trombos en el eje apendicular. Entonces, esos trombos pueden migrar y esos trombos obviamente no son solo coagulitos que se quedan ahí, sino están infectados. ¿Ah? Es una trombosis séptica, digámoslo así, del sistema portal, porque esto va a ir a drenar al sistema portal. Entonces se denomina esa situación, esa patología, pileflebitis. La pileflebitis, y está descrito en su libro de Michans, es la trombosis séptica del eje portal. ¿Y eso qué te va a producir? Un hígado séptico. Se va a llenar de bacterias ese hígado y se va a hacer absceso hepático y tu paciente va a empezar a empeorar y se va a morir, ¿no? Ese hígado séptico, ya que ha sido tomado el parénquima hepático, también va a seguir, ¿no?, por la misma circulación, produciendo más cosas. Va a llegar a sepsis tu paciente, y la sepsis va a seguir evolucionando a shock séptico, ¿no?, falla multiorgánica, ¿no?, coagulación intravascular diseminada y se muere el paciente. Entonces, esas serían, aunado a estas complicaciones, ¿no?, lo más grave. Una vez que has operado, también puede haber infecciones de herida, o sea, de la pared nada más, ¿no? Porque lo puedes sacar por ahí, sea por la paroscopía, sea por una incisión pequeñita, sale obviamente de la cavidad abdominal y puede rozar algo del tejido de la pared y producir una infección si tú no te has dado cuenta. Entonces siempre limpiamos la pared nosotros. Y esa infección de la herida puede producir abscesos, ¿no? Aquí está la mortalidad, ¿no? Es muy baja, ¿no? Muy baja cuando se lo diagnostica inicialmente, 0,1%, cuando está ya gangrenosa, antes de que se perfore, 0,6%. Cuando se ha perforado ya puede llegar a una mortalidad hasta el 5%. Obviamente tenemos que limpiar esa cavidad abdominal para evitar que esto vaya complicándose. Pero como recordarán, hemos llevado peritonitis y la mortalidad es mucho más alta si no se hace lo que corresponde. Aquí están los diagnósticos diferenciales y por eso les decía que una apendicitis es medio compleja a veces de diagnosticar o muy simple muchas veces. Aquí tenemos descrito varias cosas. Pueden ver colecistitis aguda, hemos llevado, vamos a llevar pancreatitis aguda la próxima semana, diverticulitis, ¿no? Aquí está el divertículo de Meckel, el famoso divertículo de Meckel que hemos llevado también hace unas clases atrás. Cólicos biliares, ¿no? Cálculos en la uretra, pielonefritis aguda, gastroenteritis, gastritis, ¿no? Síndromes ulceropépticos también te pueden producir, linfadenitis mesentérica, aquí está lo que les decía hace rato, la apendagitis en los niños, ¿no? Entonces, en las mujeres, enfermedades ginecológicas. Todo eso puede ser un diagnóstico diferencial. Y si son extraabdominales, incluso puedes tener una neumonía basal derecha y puede simularte una apendicitis incluso. Entonces,
tienen que tener mucho cuidado sobre no omitir, digamos, alguno de estos, ¿no? Cuidado que sea eso y piensen que no es. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, seguiremos. Una vez que has diagnosticado al paciente, tenemos que hacer un preoperatorio. Ya ustedes ya han llevado conmigo esto. Vamos a hacerlo más rápido. Colocamos sondas, podemos poner si es necesario, si está vomitando mucho. Obviamente iniciamos una vía parenteral, ringer normal o lactato, que es lo importante para hidratarlo. Podemos iniciar antibiótico terapia ya antes del inicio de la cirugía, biotri asociado, o si es una apendicitis inicial, solo una cefalosporina de tercera generación. El paciente viene a veces diaforético, con mucho dolor, podemos colocar betamizol. Y si hay ya signos de erección peritoneal, pues podríamos ya colocar una vía central, cateterizar la vejiga, y así tenemos ya un paciente preparado para eso. Y no se olviden de hacer firmar el consentimiento informado, que es sumamente importante, y explicar los posibles riesgos de complicaciones, etc. Muy bien, el tratamiento. ¿Qué hacemos? O sea, es apendicitis, hay que hacer una apendicectomía. Puede ser abierta o laparoscópica. La abierta, realmente hacemos este tipo de incisión, una McBurney, podemos hacer para medianas, ¿no? De acuerdo a lo que pensemos que tenga el tiempo de evolución y la complicación posible, que es la peritonitis. Si es una apendicectomía laparoscópica, 3 puertos, como pueden ver, están aquí descritos. Por el umbilical generalmente metemos la cámara y triangulamos con estos 2 puertos para sacar el apéndice. Cuando ya sospechamos de un plastrón apendicular, aparte de sacar el apéndice, tenemos que hacer la limpieza de todos los tejidos adyacentes con lavados o secados con gasas, ¿no? Entonces, de esa forma va. Creo que tengo algunas acá. A ver, la apendicectomía abierta. Aquí tenemos varios tipos de incisiones, ¿no? De la incisión como cirujano, voy a ya diagramarla en mi cabeza una vez que yo esté valorando al paciente y sé que puede ser plastronado, puede ser una peritonitis. Ahí voy a pensar en qué tipo de incisión voy a hacer. Vamos a hacer una incisión transversa, tipo Roque Davis, que sería así, transversa, totalmente transversa, de la espina iliaca superior acá. Ya, obviamente esa es pediátrica. Y pues va muy bien también, ¿no? Pero si hago esa incisión y es una peritonitis, no me va a dar mucho espacio para limpiar la cavidad. Podemos hacer una oblica, que es la McBurney, que es la que hemos visto acá. Esta es una McBurney, por ejemplo. Y vamos a tener para medianas, transrectales, pararectales, ¿ya? O algunas veces medianas. Describe más a mujeres porque tienen algunas veces antecedentes de sus cesáreas y entramos por esa misma incisión, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios tipos de incisiones. Una mediana, paramediana, McBurney, la Roque Davis, que es la transversal. Entonces, pues, hay una infinidad de incisiones que podemos hacer. Pero si tú dices, entro con una McBurney y había sido una peritonitis, al final terminas haciendo una J, así, ¿no? Abriéndole por acá y abriéndole por acá. Entonces, eso no debería ocurrir en un acto quirúrgico. Dentro de lo que es la técnica quirúrgica en sí, esto sí es importante porque creo que de las cirugías que más se estipulan hacer a nivel mundial, aparte de las cirugías de vesícula, pues las de emergencia son las apendicitis. Entonces, ¿qué hacemos? Hay 2 términos, la apendicectomía típica y la atípica. ¿Cuál es la diferencia en estos? Aquí está todos los pasos, ¿no? Pero la diferencia es que la típica, esta típica, lo primero que seccionamos o tratamos o ligamos es la arteria, el mesoapendicular. Y después nos encargamos del apéndice. En cambio, en la atípica, podemos seccionar el apéndice, todo, y al final buscar la arteria. Entonces, esa es la única diferencia entre ser típica y atípica, ¿ya? Entonces, porque alguna vez les preguntarán eso, en alguna visita, etcétera, ¿qué diferencia entre típica y atípica? La típica es cuando hacemos la ligadura inicialmente del meso, lo primero. Y la atípica hacemos todo el tratamiento del apéndice y al final buscamos el meso, a veces está hasta necrosado y no existe, ¿ya? Pero si existe, lo ligamos al final. Muy bien, esa es la diferencia. Aquí tenemos bueno, aquí está la ligadura, ¿no?, del meso. Encontramos el meso, lo ligamos, aquí está el apéndice.
Luego hemos ligado el meso, tratamos ya el apéndice, hacemos una maniobra que se llama coprostasia, apretamos 3 veces justamente en la base para que suba. Si es que hay algún contenido dentro del lumen, hacemos que ese contenido vaya hacia lo que vamos a sacar, y lo ligamos y hacemos un corte con un bisturí frío, con alcohol iodado o yodopovidona para bajar la carga bacteriana. Hacemos el corte. Se hace una jareta o bolsa de tabaco para esconder justamente el muñoncito que ha quedado y te queda de esta forma. Con la cirugía laparoscópica ya no se hace eso, dejas el muñón y se quedó así abierto. No hay mucha diferencia actualmente. Entonces, pero la técnica clásica es esta, ¿ok? Ahí está unas fotos de una apendicectomía. Ahí tenemos el apéndice, estamos ya identificando, lo sacamos. Hacemos el tratamiento del meso y bueno, ahí pasa ya a mejor vida el apéndice y sacamos, ¿no? Generalmente lo tratas de medir, ves qué es lo que ha salido, aquí está perforado, un fecalito aparentemente y listo. Y la laparoscópica, cambio, es lo mismo, ¿no? Con una insuflación de cavidad abdominal por CO2, identificamos o triangulamos, como les he dicho, con 3 puertos, y identificamos el ciego, buscamos la confluencia de las tenias, encontramos, visualizamos el apéndice, con una Grasper exponemos adecuadamente el apéndice, hacemos un ojalcito acá, el meso, le metemos unos clips, ¿no? Clipamos, cerramos, y el tratamiento del apéndice en sí es lo ideal. Bueno, hacemos generalmente ligaduras nosotros, pero lo ideal es hacerlo con un bisturí armónico, ¿no? O sea, eso corta y secciona. Ya no necesitas poner ni una ligadura, ni un clip, ni nada, absolutamente nada. Esto es un bisturí armónico. Así que te lo secciona y te lo corta y se te hace hemostasia. Así que eso sería lo ideal. Y saldría mucho más rápido. Aquí tenemos algunas imágenes por vía laparoscópica. Está el apéndice. Se hace el tratamiento del meso, como pueden ver. Ahí ponemos la ligadura ya a nivel del apéndice. Seccionamos, vamos a cerrar la ligadura, cortamos eso, cortamos el apéndice, dejamos el muñoncito y ahí se queda. Entonces, esas son las diferencias en una abierta y una laparoscópica. ¿Cuál es el pronóstico de hacer de esta enfermedad, ¿no? O sea, va en relación a la edad del paciente y si ha habido el tiempo de evolución, pensando en que se ha complicado la apendicitis, ¿no? Entonces, esos son los factores que van a influir a la mortalidad. Habíamos visto, ¿no? Apendicitis aguda, si es adecuadamente tratada, es 0,1%, es bajísimo. O ya son perforadas 3 a 5%. En ancianos sube hasta 15%, ¿no? Porque tenemos mayor mortalidad de acuerdo a la edad, ¿no? Y si hay más complicaciones tras la perforación, casi hasta el 50% pueden fallecer los pacientes. Hemos tenido pacientes jóvenes que han venido con peritonitis tremendas, y con necrosis incluso ya de la parte del ciego, etcétera, donde hemos tenido mortalidad, ¿no? Pacientes de 24 años, 21 años que han fallecido por la complicación en sí, y ya no tanto por el mismo acto quirúrgico como siempre hacen ver los familiares, ¿no? Que el doctor le ha operado mal, nos dicen, ¿no? En realidad ese es el porcentaje, ¿no? El porcentaje es casi la mitad de los pacientes que si tienen complicaciones mayúsculas pueden fallecer, ¿no? O sea, terminan en sepsis, shock séptico y se mueren. Muy bien, listo chicos, ¿preguntas? ¿O ha quedado claro? Bueno, aparentemente nadie tiene dudas. Supongo que ha quedado muy claro lo que les he presentado. Mucho de esta revisión no está en su libro de Michans, así que cuidado si estén confiando que les voy a preguntar 100% del Michans a estas últimas 2 clases. ¿Ok? Examen final de aquí a 2 semanas. En la próxima semana hacemos pancreatitis más y la última semana, que sería la primera semana de diciembre, va a ser su examen final. Vamos a ver si lo vamos a dar todos en grupo o vamos a dividirnos nomás en los 2 grupos para el examen final. ¿Ok? Bueno, chicos, creo que nadie tiene dudas, nadie tiene preguntas, así que los voy a dejar. Que tengan feliz tarde. Doctor, disculpe.
Si fuera o sea, por paralelos, nos tocaría el 3 de diciembre, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya, está bien. Muchas gracias. Ok. Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Y se los voy a dejar la presentación una vez que terminemos esto para que ya estudien la parte del examen final. El examen final entra todo, por si acaso. Claro que voy a hacer más énfasis en los últimos temas, pero entra de todo, ¿ok? Para aclararles. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doctor, hasta luego. doctor. Hasta luego.